El 22 de agosto de 1965 nacen en la ciudad de Winnipeg, Canadá, los gemelos Bruce y Brian. Bruce y Brian fueron sometidos a la cirugía de circuncisión, en donde Brian fue operado desde un principio y llaman a los padres para decirles que algo había ocurrido en ese momento en el quirófano. Los papás consternados acuden al hospital sin saber ni imaginarse qué podría ocurrir en una cirugía tan sencilla. El equipo electrónico falla y quema prácticamente todo el pene y los testículos de Bruce. Y desde ahí, a partir de ese día, empieza la historia trágica no solo para Bruce, sino que también se extendió a la de su hermano Brian y por supuesto a la de sus padres. Un día los padres de Bruce y Brian estaban viendo televisión y justamente estaban entrevistando al Dr. John Money. El Dr. John Money en ese momento proponía una teoría de la neutralidad, en la cual él proponía que el sexo se podía transformar en el contrario. Entonces los papás en ese momento llaman al Dr. Money, conciertan una cita para exponerles el caso de su hijo Brian. El Dr. Richard Green, seguidor del Dr. John Money, propone y defiende de alguna manera la actitud que llevó a cabo el Dr. Money, en donde él le propuso a sus padres que le transformaran el sexo a su hijo, proponiéndoles que lo hicieran pasar por una niña y que eso solucionaría su problema. De alguna manera se puede decir que el Dr. Money abusó de la necesidad de los padres de resolver en ese momento la situación para que él no pasara una vida fracasado o frustrado por aquella situación que le pasó en su operación. Él lo veía como la oportunidad de aplicar a los niños intersexuales esas conductas y esos constructos que fueran implementándose desde su infancia, la cual no era el caso de Brian, porque Brian no era un niño intersexual. Brian nació niño y él propuso que lo hicieran desde un principio que fuera una niña, la cual fue nefasto porque su cuerpo, su naturaleza y las hormonas de alguna manera, tarde que temprano, iban a decir la verdad, tal como sucedió. El Dr. Money abusó no solo emocionalmente, psicológicamente, y robó la inocencia de dos niños, porque estos niños afirmaron en las entrevistas, durante varias que les hicieron en el transcurso de su vida, que el Dr. Money no solamente bajo presión psicológica le decía a Brian que se operara y que se cambiara el sexo. Él también influyó mucho en la psicología de sus padres para que ellos le pusieran Brenda y esa niña Brenda usara vestidos, jugara con muñecas y no solo sufriera de un bullying, sino que además ella no se sentía identificada como mujer, caso que le causaba demasiada frustración, dolor y no lograba tener una identidad, por supuesto porque su naturaleza se imponía al ser masculino. El Dr. Money presionaba demasiado a Brian diciéndole que se operara. Incluso alguna ocasión le preguntó ¿cuándo te vas a operar? Y el niño le preguntó nunca. Le presentó una persona que ya había aplicado en la que ya había aplicado la operación y había sido un éxito, pero era definitivamente un caso en donde la persona lo deseaba. En el caso de Brian no lo deseaba porque iba totalmente en contra de su naturaleza. El Dr. Money, viendo la necesidad de los padres de resolver rápidamente el asunto de su hijo Brian, hicieron todo lo que el doctor les recomendó. Lo empezaron a llamar Brenda, lo empezaron a vestir como niña, le compraron muñecas. Un día su hermano Bruce, lo comenta en una entrevista, le presta sus juguetes de niño, sus carritos, sus avioncitos, y él se sintió perfectamente identificado ahí. De hecho, sintió que lograba con su hermano encontrar esa empatía, ese conecte de como que si él percibiera o sintiera que era del mismo sexo de su hermano, a pesar de que el Dr. Money ya los había puesto en consultorio a hacer cuestiones demasiado fuera de ética profesional de un psicólogo y de una persona al servicio de la salud mental, en donde los obligaba no solo a posar desnudos, sino que además a hacer poses sexuales y les tomaba fotografías desnudos y también de sus partes, cosa que definitivamente afectó demasiado la infancia que les robó a los niños y además de que ellos mismos fueran viendo que eso no estaba bien a pesar de que no tuvieran la conciencia suficiente de saber ese significado.
El doctor John Money, al pasar de los años, todo el mundo se enteró de este caso porque fue un caso muy difundido, por supuesto que también violaba no solamente los códigos éticos profesionales, sino que también la sociedad fue conectando con esa burla, con esa violación de derechos, de pensamiento, de psique, en todo lo que generó, no solamente en Brian y en Bruce, sino que lo generó con sus padres y lo generó ante una sociedad en donde tuvo un impacto tremendo al grado de afectar su vida adulta y terminando en una situación definitivamente catastrófica, de mucho dolor y pues culminando con la muerte suicida de ambos gemelos. Los padres de los gemelos Reimer definitivamente ignoraban todos los acosos y todas las violaciones que el doctor John cometió con ellos en consulta. Por supuesto que ya en una edad adulta ellos se lo comunicaron a sus padres y fue así como ellos se enteraron de todos los abusos que vivieron ellos con el doctor. A pesar de lo que se decía y de lo que se confirmó de la teoría del doctor Money de la neutralidad, él siguió defendiendo su teoría como si fuera un éxito lo que había hecho con los gemelos. Desgraciadamente, Brian decide quitarse la vida el 4 de mayo del 2004. Esta historia terminó muy trágica. La mamá de Brian cargaba con demasiada culpa, el papá también terminó desgraciadamente muy mal y esta historia es la consecuencia, como a lo mejor no nos enteramos de muchas en este mundo de doctores o de psicólogos o de trabajadores de la salud que violan y transgreden los códigos éticos en psicología. Haciendo alusión al caso de Brian y Bruce, sobre todo donde el más afectado fue Brian, se define como salud mental en el artículo 2 como el bienestar psíquico que experimenta de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales que le permite el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad. El Dr. Money también infringió lo aplicable en los siguientes artículos de la salud mental de los afectados, principalmente David o Brenda. Artículo 6. El profesional de la salud mental tiene la obligación de informar a la toma de decisiones y el proceso de su tratamiento. En este caso debió ser muy honesto con sus padres en qué consistía realmente. Artículo 11. Todo servidor de la salud que cometa algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o cualquier otro signo que presuma la comisión de un delito en la persona que tenga algún trastorno mental deberá dar aviso inmediato al Ministerio Público correspondiente. Artículo 32. El psicólogo debe proporcionar información clara y precisa a la persona usuaria y a sus familiares respecto al tratamiento que se pretende emplear, el cual no podrá iniciarse hasta no ser aclarado exhaustivamente y una vez aceptadas las responsabilidades y compromisos que implican la aplicación del tratamiento. Y en este caso es muy importante acentuar que el Dr. Money nunca fue honesto con los padres ni les informó del servicio o de las atrocidades que causarían los niños, sobre todo en David. Artículo 40. Dice que todo prestador de servicios de salud mental público, social y privado debe actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género de atención que brinde a las personas usuarias, observando los principios de equidad e imparcialidad, teniendo como objetivo principal la reinserción social de la persona con algún trastorno mental. Artículo 46. La capacitación en materia de prevención comprende el acceso al conocimiento sobre los avances científicos de los padecimientos crónicos, deterioro de la calidad de vida y posibles riesgos ante situaciones críticas o de desastres naturales, así como actualización en los distintos tipos de seguimiento y sus consecuencias. La APA señala con la sociedad y los psicólogos establecen relaciones de confianza con aquellos con quienes trabajan. Son conscientes de sus responsabilidades profesionales y científicas, las comunidades específicas donde interactúan, sin dejar pasar el principio de beneficencia y no maleficencia. Referente a ambos principios, la APA conceptualiza: los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño en sus acciones profesionales. Tratan de salvaguardar el bienestar y los derechos de aquellos con quienes interactúan profesionalmente y de otras personas afectadas.